Salve, querites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Pollux, tu taberna de divulgación de historia antigua en general, historia greco-romana en particular. Pues bueno, hoy vamos a tratar un tema que ya se está convirtiendo en un tema recurrente en esta nuestra taberna, que es nada más y nada menos que la gladiatura. Este ya será nuestro cuarto programa, en el cual nos vamos a enfocar a hablar un poco de, sobre todo, lo que sería la tipología de los diferentes gladiadores. No sin antes hacer un breve repaso de todo lo que hemos tratado hasta la fecha. Y bueno, pues vamos a coger todos una copa, vamos a llenarla con buen bulsum de la taberna de Castor y Pollux y se la vamos a ofrecer a nuestro amigo Javier Romay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues por aquí, encantado de volver a pasar por la taberna de Castor y Pollux. Ya tocaba, este programa se nos había resistido un poquito, pero bueno, por fin hemos conseguido traerte aquí de nuevo. No ha sido por culpa del invitado, hay que decirlo, ha sido por problemas técnicos. Y nada, bueno, Javier pertenece a la asociación de gladiatura Lucius Spiculus. Creo que lo he pronunciado mal, sería Lucius Spiculus, así es que se llama, ¿correcto? No soy nazi con esas cosas. Nancy, recuerda que YouTube cuando escucha esa palabra se pone un poco... Perfecto. Se pone un poco rebotada. Bueno, Javier, ¿nos podrías hablar un poquito de qué consiste la asociación? Por si hay alguien que se quiera apuntar o quiera seguiros en vuestras redes o en vuestra página web. Sí, nada, pues mira, Lucius Spiculus es una asociación que nace un poco por dar necesidad o cubrir la necesidad, ¿no?, de investigar y de practicar, sobre todo el tema de la gladiatura desde un punto de vista que no conseguía encontrar en otras asociaciones, ¿no? Entonces el rollo básicamente es buscar la recreación lo más fiel posible dentro de las limitaciones que hay de un combate, ¿no? En casi todas las que he probado, que he conocido, se luchaba a puntos y demás, y nosotros buscamos más pues un combate real, ¿no?, a rendición y demás, y poder experimentar un poco lo más cercano posible las sensaciones que podría haber en el momento y transmitírselas al público, ¿no?, que ese sufrimiento fuera real. Entonces nada, nos juntamos unos cuantos que nos molaba el tema desde ahí y tiramos para adelante. No somos una asociación al uso porque ni hacemos socios, ni hay juntas, ni votaciones, ni historias de estas, sino que bueno, es un proyecto con unas ideas y unas normas muy marcadas y pues la gente que le gusta tira para adelante con ellas. Y es un poquito lo que funciona Lucius Spiculus. También tiene su parte de divulgación, que es un poco lo que hacemos en redes y en la web. Y no hay mucho más que contar, es básicamente eso, sencillito. Pues ya sabéis, si queréis practicar la gladiatura como la practicaban casi los antiguos romanos, buscando el máximo realismo posible, pues Lucius Spiculus es vuestra asociación. ¿Y dónde podemos encontrarte? ¿Nos lo puedes recordar, porfa? Sí, pues mira, en Instagram y en Facebook, Lucius Spiculus Divulgación, y tenemos una web que es www.lucius-spiculus-medio.com. ¿No os habéis animado todavía a pegar el salto a YouTube? Sí, algo tenemos por YouTube, pero bueno, es más un anecdotario, ¿no? Vídeos de algún combate. Es más una galería, un escaparate que no un elemento de divulgación. Pero sí, en YouTube también puedes buscar Lucius Spiculus Divulgación. Es que es una red como que tengo ahí, no la uso tanto para divulgación y la tengo aparcadilla, pero sí, hay material por ahí colgado. Bueno, es saberlo, yo es la que más utilizo, ¿eh? Pero con diferencia, es más, la televisión no la empleo para nada. Yo si quiero, cuando estoy comiendo, cuando estoy haciendo alguna historia, siempre tengo el YouTube de fondo. Sí, pues nada, nosotros en nuestro caso es la web lo que más se utiliza, el resto es como muy secundario, pero bueno, por ahí nos pueden encontrar. Pues ya sabéis, taberneros, si estáis interesados, pues apuntaros a Lucius Spiculus y bueno, y suscribiros a sus redes sociales, que seguro que será exactamente lo que estáis buscando. Pues nada, nosotros hemos venido a hablar de gladiadores, ¿no? He venido a hablar de mi libro, pues en este caso hemos venido a hablar de mis gladiadores, que ya toca. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la tipología de cada gladiador. Cuando me refiero a tipología, obviamente tú lo sabes, ¿no? Pero algún tabernero no lo tendrá tan claro. Cuando me refiero a tipología es los diferentes tipos de gladiadores que existen, ¿no? El clásico murmillo, el tracio, el oplumaco, el famosísimo retiario, ¿no? Que creo que es uno de los más característicos. Y claro, y me gustaría pues abordar esto desde un punto de vista de dónde sale, ¿no? Porque esto no es generación espontánea, que un día un romano se le ocurrió, vamos a disfrazar a esta gente de esto y vamos a poner a luchar, ¿no? Eso tiene un desarrollo y tiene un inicio, me imagino. Totalmente. Entonces, de hecho, es un viaje muy largo, porque si te pones a rastrear, lo primero más parecido que puedes encontrar en la gladiatura, o lo que fue el germen de la gladiatura, son duelos funerarios, ¿no? Que nos podríamos remontar hasta la guerra de Troya, que bueno, sabemos que la guerra de Troya al final es un relato mítico
que son personajes que realmente no son reales, valga la redundancia, pero bueno, reflejan costumbres y usos de la época, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, durante el funeral de Patroclo, cuando muere, ¿no? El amigo especial de Aquiles, pues se hace un duelo funerario. Y en este duelo funerario, pues se combate a primera sangre. Y dicen ahí, bueno, que se hace un combate en honor a Patroclo y que se le dará un premio al que vierta la sangre del rival. Y esa sangre se usa un poco como libación también, como ofrenda a los muertos para que lleguen mejor al otro mundo. Y entonces, a partir de ahí, ese tipo de duelos funerarios, que es el primer registro que yo he encontrado de ellos, ¿no? Y que he visto pues, en libros de gente que se dedica a esto, ¿no? Historiadores, arqueólogos, se va replicando en distintas épocas en Grecia. Estamos hablando ahora mismo de la época micénica, pero también en la época oscura, en la época clásica, se van replicando. Incluso hay una cita muy célebre de Casandro, que es uno de los diáconos de Alejandro, que en el funeral precisamente de los, no sé si eran los tíos y los padres de algún familiar de Alejandro, vuelven a replicar lo mismo. Es decir, cogen unos soldados, hacen un combate a primera sangre, y esto es lo que te digo, se va replicando por todo lo que hoy en día conocemos como Grecia, y al final da el salto a Italia, ¿no? Entonces sabemos que Grecia coloniza el sur de Italia, que se conoce como Magna Grecia, y bueno, pues llevan sus costumbres funerarias, ¿no? Que al final por sincretismo, por asociación, por cercanía, se va pasando a pueblos latinos, como pueden ser los campanos, los lucanos. Esto tenemos muestras, por ejemplo, en Paestum, que hay un montón de tumbas con frescos reflejando este tipo de combates. De los lucanos campanos pasan los etruscos lo llevan a los romanos, y los romanos en el Foro Boario, por primera vez en el 264 a.C., ofrecen una serie de parejas de gladiadores para un combate funerario, ¿vale? Entonces, una vez que llega a Roma, a través del tiempo, esto no pasa en un día ni en dos, sino en un siglo y pico, va pasando de ser un ritual funerario, una ofrenda, a un espectáculo. ¿Por qué? Porque le ven el uso político. Cada vez más gente se concentra para ver estos combates, entonces da como cierto renombre, ¿no? No tanto al muerto, sino al que organiza. Cada vez se organizan cosas más pomposas, más opulentas, con lo cual la distancia entre el día que muere alguien y el día que se ofrecen los combates, al necesitar tanta organización, se va separando. Lo dicho, van viendo uso político y se acaba convirtiendo en un espectáculo, ¿no? Y de hecho, cuando llega Augusto y sus reformas augustas, una de las más importantes que acomete es precisamente la reforma de Gladiatura, que le va a cambiar todo. Va a cambiar las normas, va a cambiar el equipamiento, va a empezar a financiarlo el Estado también. Bueno, una serie de cambios que darían lo que hoy, en general, y a través de las películas y demás, se conoce como Gladiatura. No quiero decir con esto que las películas sean tremendamente fieles, ¿no? Sino en el sentido que se convierte más en un espectáculo que en un rito. Y así llega un poco pues, a la gladiatura que más o menos todo el mundo puede tener una idea muy básica. Este es el desarrollo. Acabamos de hablar de 1000 y pico años de evolución, ¿eh? Porque el Troya, según Heródoto, está en el 1300 a.C., y hablamos de que la gladiatura se acaba sobre el siglo V, después de Cristo. Perdón. Entonces son muchos años de percorrido. Y esta es un poco la historia. Hay un punto que me ha parecido bastante interesante, que cuando has dicho que a partir de Augusto el Estado sufragaba los gastos de los combates de gladiadores, o sea, ¿te refieres al Estado como entidad o sería más el emperador de su bolsillo? Había un poco de todo, ¿no? Porque me refiero, sí que es cierto que hay una persona que se hace cargo de estos juegos, ¿no? Que es el editor, es el que los paga. Y tenemos escritos a partir de Augusto de, por ejemplo, la obligación de ciertos magistrados de proporcionar una serie de juegos al año, ¿no? O los emperadores que también, pues de su bolsillo, costean también ciertos espectáculos. A lo que me refiero con esto es que deja de ser un ámbito totalmente privado para ser ya como una obligación pública, ¿no? De hecho, alguien cuando quería acceder a un nuevo puesto y tal, sabía que tenía que pasar por ahí, que tenía que ofrecer juegos, tenía que ofrecer X cosas. De hecho, llegó a coger tanta importancia que incluso hay tablas de regulación de precios de lo que debería costar un combate de gladiadores y demás. O sea, que se institucionaliza. Pasa de ser una cosa privada, como puede ser pues, un funeral hoy en día, ¿no? Tú hoy en día muere un familiar tuyo o lo que sea, vas a la funeraria y organizas y eliges tú cuánto gastar más o menos en función del ataúd, del tiempo que estés, de muchas cosas, ¿no? Pues pasa a ser una cosa que es como en plan, bueno, esto ya no es una cosa privada que tú organices, sino es algo que se debe organizar y que los magistrados públicos y demás deben costear también. Que no quiere decir que no hubiera también algunos espectáculos privados, ¿no? Pero pasa de ser solo privado a abrirse a más ámbitos. O sea, se puede llegar a entender que a lo largo de la República su desarrollo sería algo así como el efecto, entre comillas, no es una comparación graciosa, pero yo creo que lo puede reflejar bien, ¿no? Lo que sería el efecto bola de nieve, ¿no? Que una cosa al final pues fue creciendo en importancia y en popularidad
Y Hasta sobre que, todo importancia política, que ahí está la clave. claro, porque es que al principio has dicho que los aristócratas para honrar a sus, bueno, a sus antepasados muertos, bueno, bueno, más que a sus antepasados, a la aristócrata de turno que se acaba de morir le montan un, creo que se llama el munus, ¿puede ser? La obligación Sí, hacia el difunto. es la palabra obligación, es la Sí. obligación de cara al muerto. Ajá. Sí. O sea, le montan un combate de estos. Pero claro, claro, eso pues generaría una expectación y le generaría también una cierta fama, ¿no? Y un prestigio. Y eso haría que durante la República, pues la plebe, bueno, la plebe, el pueblo romano, pues votarían a estas personas. Y esto al final, pues se De una manera el separaría. análisis del pueblo, ¿no? Este tío nos está dando espectáculo, vamos a votarle a él. De hecho, se profesionaliza a finales de la época antes de Cristo, ¿no? De hecho, el primer nombre como tal de gladiador aparece en el 120 antes de Cristo, que se intuye que cuando aparece un gladiador propio con su nombre, con su tal, no digo nombre de tipología, sino nombre propio. Por ejemplo, Alfonso Maño es un historiador que a raíz de eso pues hipotetiza que al aparecer el primer nombre propio es cuando ya se profesionaliza, cuando ya hay un gladiador que es ese gladiador y no un gladiador en general, ¿no? Entonces se estipula que a partir del 120 a.C. pues es cuando se empieza a profesionalizar y Augusto es el que coge y dice, no, vamos a arreglarlo y vamos a ponerle unas normas y unos costes y vamos a poner una serie de protecciones que aseguren el espectáculo y demás. O sea, lo profesionaliza ya finalmente. Ujú. Y una pregunta sí que no tiene nada que ver, pero bueno, más que no tiene nada que ver, está muy relacionada con el tema de cuando has dicho de que se introdujeron a través del sur de Italia a través de estas colonias griegas, ¿no? Que has mencionado antes. ¿Eso tiene relación con que la gran mayoría de los anfiteatros estén asentados en esa zona, los primeros anfiteatros estables? Pues no te sabría decir, porque a ver, al principio, cierto es que eran anfiteatros que se montaban y se desmontaban, eran de madera. Y una vez que terminaba el espectáculo, se desmontaban. Los primeros en piedra, si no recuerdo mal, es el de Pompeya, que es el 70, bueno, el de Capua, no, el de Capua, porque cuando la revuelta de Espartaco ya estaba, 70 antes de Cristo o por ahí. Entonces no te sé decir cuáles son los primeros y no, pero imagino que sí, que la zona sur, que fueron los primeros en entrar en contacto, pueda tener relación. No lo quiero asegurar porque es algo que nunca me ha dado por curiosear, pero vamos, tendría lógica. Ujú. Sí, es que a mí se me ha encendido la bombilla cuando me has dicho esto. Digo, claro, eso tendría una explicación, ¿no? Explicaría de por qué hay tanta tradición gladiadora precisamente en el sur de Italia. Sí, pues igual es por eso, no sé. Ya te digo, no quiero aseverarlo porque algo que no controlo, que no he estudiado, no quiero aseverarlo, pero podría ser. Ujú. Vale, estamos durante la República antes de pegar el salto al Imperio y aquí los gladiadores, claro, ya había diferentes tipos de tipología o combatían todos igual. Sí, a ver, tipologías como tal siempre hubo. Lo que pasa es que depende un poco, ¿no? Al principio lo que se hacía es coger un poco las panoplias de guerra que había y, por ejemplo, en Troya, pues cada luchador cogería su propia panoplia dejando el torso al desnudo, porque esto era una característica, ¿no? Había que dejar una parte del cuerpo que pinchar y demás. En Paestum, que es lo que te digo, de la zona de Capua, Lucania, Etruria, lo que se ve también es que luchan sin protección corporal, ¿vale? Llevan casco, llevan algunos grebas, otros no, pero no llevan lo que es la armadura de pecho y demás. Y se les ve usando unos escudos redondos, unas lanzas, que es un poco el ámbito militar que tenían de aquella época, ¿no? Y luego sí que cuando va pasando un poco, empezamos a entrar en época de República Romana, lo que se hacía era coger a pueblos que habían sido vencidos, los samnitas, por ejemplo, y se les obligaba a luchar pues, con el armamento con el que se los cogía. Entonces ahí podemos hablar de las primeras tipologías étnicas. ¿Y por qué se les llama étnicas? Porque pertenecen a una etnia en concreto, ¿no? Pues eso, los samitas tienen su propia armadura, los etruscos su propia armadura, entonces luchan con sus armas de guerra, para simbolizar un poco también esos pueblos derrotados o vencidos. Luego, a medida que se va profesionalizando, y a partir de Augusto entra en lo que es las armaduras técnicas, que lo que hacen es evolucionar en función de las necesidades del espectáculo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, el que se enfrentaba al retiario, como tenía la red, pues si el casco del murmilo era muy anguloso y se enganchaba mucho la red, pues evoluciona al casco del secutor, que luego si eso pones imágenes, pues que es mucho más redondeado, más difícil de que encaje, ¿no? Van evolucionando. O se dice que, por ejemplo, cuando vencieron a los galos, ¿no? Un tipo de gladiador que irrumpió en la arena era el gladiador galo, ¿sí? Y que de ahí pues acabaría evolucionando al murmillo, ¿no? Adaptándolo un poco pues, a las necesidades de la arena para hacerlo más parejo, porque lo que se buscaba era un equilibrio entre contingentes, que fueran distintos, que tuvieran cada uno sus técnicas, sus formas de ataque, de defensa, pero al mismo tiempo que fuera un combate equilibrado en el que estuvieran pues, en una igualdad de oportunidades para que el que ganara
pues en favor de, yo qué sé, de valores propiamente romanos que también se intentaban demostrar en la arena, como eran la técnica, el arrojo, la marcialidad, ¿no? Entonces buscaban un poco ese equilibrio. Entonces, a lo largo del tiempo fue habiendo distintos tipos de gladiadores. Unos se fueron descartando, otros se fueron quedando y evolucionando, otros aparecieron, no tuvieron éxito y se volvieron a descartar. A lo largo de la evolución de la gladiatura tienes muchísimas tipologías, muchísimas. O sea, que se buscaba el equilibrio parejo de fuerzas, ¿no? Para alargar el combate, para Claro, buscar... porque imagínate, yo te lo comparo muchas veces cuando hago una divulgación, ¿no? Es mi hipótesis en este sentido. Tú imagínate que vas a ver el combate del siglo, ¿no? Por ejemplo, cuando fue, yo qué sé, Mayweather contra Pacquiao, ¿no? O Ay, estas sí, qué decepción. Claro, pero tú, imagínate, sales 10 segundos, tal. Y tú dices, vaya mierda, ¿no? O sea, estuve esperando esto, un hype de la hostia, pagué un pastón para estar en primera línea y 10 segundos duró el combate. La mierda. Y lo que te mola, pues es ver técnica, que luchas, ver cómo aguanta, cómo resiste, cómo este se impone, cómo luego resurge, cómo luego... Pues eso es un poco lo que buscaban ellos también. Entonces, claro, si pones armaturas muy descompensadas, creas el efecto contrario. Al final se convirtió en un espectáculo y el espectáculo tiene que entretener y durar, ¿no? Y también se buscaba un fin educativo, ¿no? De en plan de, si estos tíos son tan valientes y aguantan tantos, yo que soy ciudadano, ¿no? Que no haré por mi Roma, pues alistarme a las legiones y luchar y no sé qué. Se buscaba un poco todo eso. Era un poco de propaganda también política, ¿no? De los grandes valores de los romanos, en plan, mirad los machotes que podéis llegar a ser. Exactamente, de hecho tenemos muchas referencias, porque de los gladiadores no se ha hecho un escrito específico sobre los gladiadores, aparecen por referenciados en textos de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, Cicerón, que era un abogado de la leche, en muchas de sus argumentaciones usaba a los gladiadores, ¿no? Decía, si ni los gladiadores apartan la garganta del hierro, ¿por qué? No sé qué, cosas por el estilo, ¿no? Refiriéndose a cuando perdían que tenían que exponerse a ser asesinados y el público así lo decidía. Entonces, aunque los despreciaban por ser infames, por ser de una condición social muy, 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 muy baja, también los alababan por ese arrojo, por esa virtud marcial. Hasta Ovidio, si no recuerdo mal, era Ovidio, sí, Ovidio en Ars Amatoria, no era Ovidio. Ovidio en Ars Amatoria hace referencia a ellos, pero había otro, no recuerdo el autor, que hacía un estudio sobre los sueños y decía que en función del gladiador que se te aparecieran los sueños significaba una cosa para ti, ¿no? Qué bueno. Y una pregunta de entrar en los diferentes tipos de gladiadores en su pequeña descripción, ¿no? En la figura del gladiador en sí. A ver, es que Hollywood yo creo que ha hecho muchísimo daño. Y me gustaría desmentir algún que otro mito, que creo que ya lo tocamos parcialmente en el anterior programa que hicimos con el doctor y con Miriam. Y es el tema este de las muertes a diestro y siniestro. Que vemos en las películas una espectacularidad ahí, que mueren gladiadores como si no hubiese un mañana. Pero yo creo que por ahí no van los tiros, porque claro, porque tú te compras un esclavo, lo mantienes, lo ciclas entre comillas y tal, y a la primera te lo matan, yo creo que estás perdiendo mucho dinero y opino que nadie se expone nadie se expone a perder dinero. Totalmente. A ver, es que esto varía porque me refiero, hay épocas en las que la mortalidad de los gladiadores sube, baja, dependiendo. Hay incluso veces que está prohibido que haya muerte en la arena, ¿no? Marco Aurelio, por ejemplo, prohíbe esto. Pero sí que es cierto que según los estudios epigráficos que tenemos hoy en día, ¿no? Sobre todo los de Gianluca Gregori, que tiene una publicación que se dedica a recoger solo inscripciones anfiteatrales referidas a gladiadores, dice que solo el 10% de las lápidas reflejan una muerte en combate, ¿no? O sea, que es el 10% de los que salían a la arena acababan muriendo en la arena o fruto de heridas en el momento, ¿no? No necesariamente de un golpe mortal en el acto. Pero sí que es cierto que tampoco conocemos si las lápidas que nos llegaron hasta el día son todas, ni si todos tenían lápidas. Entonces, claro, eso es un poco lo que digo yo, siempre hay que pillarlo todo con muchas pinzas, ¿no? Pero los estudios que tenemos y lo que nos dice gente como Gianluca Gregori es que es eso, 1 de cada 10 acababa muriendo, ¿no? Y casi todos los combates, al final lo que se buscaba es, pues eso, demostrar ese valor, ese arrojo, y que al final el público, a cambio de ese valor y arrojo demostrado, pues les perdonase la vida, que no todos los combates tampoco iban a decisión del público. Sí que también había algún tipo de combate que eran los sin emisiones, que ahí tenía que morir uno, sí o sí. No había tutía, era sin emisiones, sin perdón, entonces uno de los dos tenía que morir. Pero ya te digo, en cómputo general, pues un 10%. Claro, imagino que esos combates que serían a muerte, como los ha reflejado el cine, serían en ocasiones súper especiales y para conmemorar eventos que serían muy exclusivos. Totalmente, totalmente. Otro mito de los gladiadores, a ver si tú lo puedes desmontar, aprovechando así súper improvisado, porque ahora me he acordado de un debate que tuvimos. El tema de la apariencia física del gladiador.
Mira, fuimos a una ponencia de Alfonso Mañas en noviembre del pasado año que hablaba justo de esto, ¿no? Ahí se dice mucho el tema de que los gladiadores estaban gordos porque la grasa al final les ayudaba a resistir las heridas y tal, y se basan mucho en los mosaicos de Villa Borghese, que sí que ves pues gladiadores relativamente rellenitos, ¿no? Pero es que son los únicos que aparecen con esa condición física. Tú te vas a cualquier bajorrelieve, a cualquier grabado, a cualquier fresco y ves tíos mazaos, o sea que se les notan los músculos, que están definidos y demás. Entonces, ¿hasta qué punto es cierto o no es cierto? Pues no sé, yo tiro más por la idea de que era gente que estaba musculada, ¿no? No musculada en el sentido de gimnasio doy de se marca cada cuadradito de los abdominales y todas las venas, sino más bien musculado, pues yo qué sé, como la gente del campo de antes, ¿no? Que estaba fuerte de trabajar y demás. Pues ese sería más bien el físico de un gladiador, o sea, un tío fornido, pero tampoco ahí con cero materia grasa. No sé si nos entendemos. Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que los tiros van, teniendo en cuenta su dieta, que los llamaban grandes comedores de fabada, de fabas, Y ¿no? nos metemos en otro pantano, ¿eh? Que tenían muy poca proteína, que comían poca proteína en relación con lo que necesitaban, con su gasto calórico, que comían muchísimos carbohidratos y que desarrollaban ese tipo de esfuerzo, porque claro, un combate, estamos hablando de un tipo de fondo muy explosivo, ¿no? Que no tiene nada que ver con un maratoniano y todo el mundo sabemos, bueno, el que sabe un poco de deporte y tal, sabe que un maratoniano, un fondista, pues suelen tener cuerpos muy delgados y muy fibrosos, en contra de la gente que desarrolla la potencia como la principal cualidad física, que sería pues un corredor de los 100 metros valla o 100 metros lisos o alguien que haría esfuerzos muy explosivos. Y claro, desarrolla un tipo de cuerpo mucho más grande y mucho más Bueno, hinchado. imagínate un boxeador moderno. Sí, pero un boxeador, bueno, Pesado. un Sí, sí, peso sí. grande. Entonces, en ese rollo. Después, dentro de la alimentación, ahí hay mucha discusión, ¿eh? Yo, Muchísimo. yo creo que sí que tendrían su barriga, pero porque no entrenan para eso. Al final, al cabo, entre ellos entrenan para ser funcional. Lo que pasa es que el tipo de alimentación, el tipo de esfuerzo físico que realizan, pues al final no les lleva a otro camino que sino al de crear un cuerpo grande y como una especie como de halterófilo. A ver, que está gordo, pero no porque esa gente engorde aposta para evitar golpes o para evitar según qué historias, ¿no? Sino que es que al final es el desarrollo natural por ese tipo de entrenamiento y por ese tipo de alimentación, que son grandes grandes y tapaditos. Sí, sí, literal. Ya te Ujú, digo, el mejor símil que se me ocurre es, pues eso, gente del campo. ujú. Totalmente. Yo también opino como tú. Es que había escuchado eso de la capita de grasa y me quedé un poco. Vamos, que no me convenció. Sí, porque eso se lee mucho y yo, de hecho, cuando empecé en todo este rollo era la teoría que cogía un poco, ¿no? Pero después de leer mucho y de ver diferentes opiniones de gente que estudia esto, historiadores, de arqueólogos, de divulgadores en general y todo el rollo, pues a la hipótesis que llevo es esa, y dentro de la alimentación lo mismo, ¿no? Se dice que unos dicen que eran vegetarianos, que solo comían gachas, otros que no, que comían mucha carne, que no sé qué, otros que los estudios forenses en los que se basa eso, que no se puede asegurar que sean gladiadores, o sea, hay mucha controversia Ujú. sobre eso porque realmente no tenemos un dato fidedigno 100%. Yo soy de la idea de que tendrían una dieta variada, que puede ser que predominantemente de cereales, ¿no? Pero que no comerían única y exclusivamente cereales, sino que tenían otro tipo de aportes. Galeno nos dice que tenían suplementación, que se bebían batidos de cenizas, que fortalecían con eso los huesos. O sea, me estás hablando de que tenían suplementación, que conocían los beneficios de una suplementación y luego solo comían cereales. No me encaja, Sí, ¿sabes? no, a ver, yo creo que es algo mucho más funcional, ¿no? En el sentido de que, ¿qué es lo que comes? Pues comes lo que tienes. ¿Qué es lo más fácil de conseguir? Pues la cebada, el centeno, el Y más trigo. barato, por otra parte. ¿Perdón? Y lo más barato, por Y lo otra más parte. barato, claro. Y lo comerían en grandes cantidades porque harían mucho esfuerzo. Y también depende del lanista de turno que los tuviese comprado. Si tú tenías un lanista que sería rico o un lanista prestigioso, pues tus gladiadores comerían bien. Pero si eres un lanista que vives en el culo del Imperio Romano, hablando mal y pronto, y eres un muerto de hambre, pues claro, tus gladiadores no tendrán acceso a según qué tipo de Funciona alimentación. exactamente el éxito, ¿no? Porque al final, si tú te alimentas única y exclusivamente de cereales, te vuelves vegetariano, por decirlo así. Hoy en día tenemos muchísimas suplementaciones de B12, de mil historias, de aquellas no existían tantas o tan buenas, ¿no? Entonces, al final, algún aporte proteico sí necesitarían. Me refiero, es caro, pero tienes que cuidar tus inversiones, aunque sea antes de los combates, ¿sabes? O como preparación para los combates, porque combatirían 2, 3 veces al año, no más, ¿eh? Totalmente. Donde yo quiero ir es eso, que a lo mejor comerían más carne que el resto de la población, tendrían acceso a ese tipo de alimentación, pero a lo mejor el aporte que necesitan para conseguir un nivel óptimo, pues a lo mejor sería insuficiente. O sea, comerían, pero igual no la que necesitarían. Eso es lo Al que final es eso, nos movemos allá especular. en la base de la hipótesis y de la especulación.
Pues dicho esto, pues vamos a entrar directamente al turrón y vamos a hablar de los diferentes tipos de gladiadores, que hay unos cuantos, vamos a hablar sobre todo de los más característicos, que corrígeme si me Correcto. equivoco, creo que son el murmullo, mi favorito, del Sí. cual deriva el secutor, puede ser, Del murmillo deriva el lo he século. De dicho hecho, bien. en muchas lápidas aparece murmillo contra rete, o sea, murmillo contra retiario, y que es el sécutor al final. Ujú. El retiario que lo han nombrado, que también es el más característico, sé que va con el tridente y con la red, el tracio y me dejo alguno, Puedes el poner el plómaco oplómaco. si quieres, las velas, el scissor, hay un montón de ellos, y los provocadores. Pues vamos a entrar en materia. ¿Por cuál empezamos? Casi que por el murmillo, ¿no? Que es quizás el más universal, el que mucha gente asocia con un legionario romano y dice que la evolución es del legionario romano y demás, Ay, pero que es ahora que me lo el has más recordado, difícil. igual tengo que editar esta parte, pero el murmillo no era. El famoso Crixo no era un murmillo, Pues según no las te sé decir fuentes. ahora si Cristo era murmillo, si no, la verdad, no tengo muy actualizado. Te puedo hablar de Espartaco, que todo el mundo dice que era tracio, pero la única fuente que hay que habla de su tipología dice que era murmillo. Curioso, ¿eh? Eso sí que es una contradicción en toda regla, ¿eh? Era tracio de origen, de la Claro. Tracia, pero la única mención a su tipología de gladiador la dice Floro en sus crónicas y lo cita como murmillo. Es la única mención que hay a su tipología, porque yo creo que Espartaco es el gladiador del que menos conocemos como gladiador. Se habla mucho de la revuelta y tal, pero de su vida como gladiador no hay nada. Una mención de Floro y ya. Vaya, eso no lo sabía, ¿eh? Curioso, curioso. Pues vamos a empezar con el murmillo. ¿Qué nos puede decir de este gladiador? Pues mira, el murmillo, como verán imágenes que después pondrás por ahí, al final solía ser un gladiador pesado porque se dividían en dos categorías, ¿no? Pesados y ligeros. Los romanos decían scutari, escudo grande, y parmulari, escudo pequeño. Y es uno de los más icónicos, quizá por la asociación de su escudo con el escudo legionario, porque sí que es el mismo escudo, ¿no? Y eso, por lo grandote que solían ser. Secundario Battaglia, que es un investigador italiano, evoluciona del galo, ¿vale? O sea, cuando se termina la guerra de las Galias y durante la guerra de las Galias hay mucho aporte de prisioneros galos como material para gladiadores, ¿no? Entonces luchan con su armadura y demás, y esto va evolucionando en función de las necesidades de la arena con el tiempo, y secundario batalla, pues esto evolucionaría, bueno, no es el único, pero es el nombre que me acuerdo ahora fijo que decía esta evolución, se acaba convirtiendo en el murmillo, ¿no? A través de Augusto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando luchan como galos, y esta es una cosa muy importante en la evolución, luchan a cara descubierta, es decir, tienen un casco, les cubre lo que es la cabeza, las orejeras, pues el casco militar que conocemos de toda la vida, un montefortino, pero queda la cara descubierta. Cuando llega Augusto dice, uy, las heridas en la cara me matan muchos gladiadores, entonces vamos a cambiar los cascos por yelmos, ¿vale? Que el yelmo es el que te deja totalmente cubierto, como un casco de moto actual. Y entonces en este proceso de cambio del casco se convierte en el murmilo como tal, ¿no? Entonces tiene un casco con una cresta muy angulosa, muy grande, muy vistosa, unas alas bastante anchas que sirven como parada de los golpes descendentes, un escudo amplio detrás del que se cubre también y una greba en la pierna izquierda, si es que fuera diestro, y en la pierna derecha, si es que fuera zurdo, ¿no? Para la pierna adelantada y que va contra el escudo y que queda ligeramente descubierta, que quede protegida. Y luego llevaría nada, en el brazo que empuña el arma, una mánica que protege contra los golpes y los cortes la mano que está más desprotegida, y en principio una gladius, y a raíz de la reforma augusta precisamente un pugio, es decir, se acortan las armas para, en teoría, acercar el combate, ¿no? Si tú tienes una espada, tienes más alcance, los combates son más distantes, si lo cambias a un puñal, los combates son más cercanos, más intensos, se hace un poquito en función a eso. Hay mucho mito también, o mucha especulación, o mucha hipótesis sobre el hecho de que un murmillo interpretaba el papel de un pez en la arena y el retiario el papel del pescador. Esto es una hipótesis, no está asegurado. Pero sí que es cierto que se dice que llevaban peces en la cresta y demás, pero de esto no hay ningún testigo arqueológico. ¿Vale? Se dice que había en Pompeya un grabado, un fresco, en el cual se veía un pez esculpido en un casco de murmillo, pero es que eso se destruyó en la Segunda Guerra Mundial, en un bombardeo, y tenemos un grabado que no se llega a apreciar muy bien, que si alguien lo quiere consultar, aparece en el libro de Gladiadores en Pompeya de Luciana Jacobelli, pero no se llega a apreciar. Entonces, ¿hasta qué punto es cierto eso de que era un pez o que llevaba un pez en la cresta? No sabemos decirlo. Y es un poco pues la historia general del murmillo.
Yo no sabía que el murmillo derivaba del galo, creía que derivaba del samnita. Eso al final, lo que te digo, son hipótesis. Yo te voy a comentar al final las que más sigo, las que me parecen Ajá. más coherentes para mí, pero hay un montón de hipótesis, ¿vale? También sí hay quien dice que deriva del samnita, pero a mí no me acaba de convencer. Me fío más de la hipótesis de Dario Battaglia, que si alguien quiere seguir investigando, tiene un libro que se llama Rebus Gladiatoris, que investiga la Ajá. procedencia de todos los gladiadores y la evolución histórica de los mismos. Pues me la apunto porque me parece bastante interesante, la verdad, Italiano e ese inglés, punto. eso sí, no está en español. Bueno, nos esforzaremos más. Se puede leer, lo que pasa es que costará más. Tendré que leer 40 veces la misma frase para pillar el sentido. De esta imagen que me has pasado de este tipo murmillo del siglo I, me llama muchísimo la atención, la voy a poner otra vez, porque mientras hablamos voy pasando imágenes. Sí. La mánica, ¿no? Que le cubre el brazo derecho. No es de metal, o sea, es acolchada. Sí, a ver, las mánicas que se pueden ver en grabados y tal, muchas de ellas las ves acolchadas, otras parecen piezas metálicas, otras se ve claramente que es un trozo de malla, otras pueden parecer cuero. Entonces, en lo que es relieves, frescos y demás, pues las interpretaciones son varias, ¿no? ¿Por qué nosotros las llevamos acolchadas? Porque en la práctica, llevar una cota de malla te protege del corte, no del golpe. Llevar una de placas, sí, te puede redistribuir un poco el golpe, pero lo sigues notando. Y llevar una de cuero, pues lo mismo, te puede proteger del corte un poco, algo menos que la malla, pero sigues notando el golpe. Entonces, al final, llevando una colchada, te amortigua mucho el golpe y te permite seguir luchando. Si al final estás recibiendo golpes contundentes continuamente en la mano que empuña el arma, acabas entumecido, muy entumecido, dificulta la movilidad o incluso el agarre, ¿vale? Yo he llevado, pues por investigación y demás, diferentes tipos de mánica, y cuando llevaba mánicas más finas o no llevaba acolchado, se me ha llegado a entumecer tanto el brazo de que no era capaz de agarrar la espada o de hacer fuerza, ¿sabes? O a lo mejor quería dar un golpe y nada más impactaba, el arma iba al suelo porque no era capaz de ejercer la suficiente fuerza. Gente que lucha, que pelea, o gente que ha llevado golpes fuertes en las manos, en las falanges, en la parte del dorso, en la muñeca, sabe de lo que hablo. Una vez que llevas un golpe ahí, pues lo que es la sensación de agarre disminuye muchísimo. Entonces, por eso nosotros las llevamos acolchadas, en función un poquito a eso. Claro, ahora entiendo. Supongo que la antigüedad también sería un poquito de cuestión de dinero, ¿no? Si tienes más dinero, pues podrías combinar un buen acolchado con una armadura como una mánica, a lo mejor una segmentada o una... Sí. También nosotros las llevamos solo acolchadas porque nuestras armas no cortan. Eso Son de también. metal, ni cortan ni pinchan. Entonces, yo imagino que sería acolchado con algo por encima. A mí lo que me tiene sentido es todo lo que se dice, ¿no? Que eran de cuero o de metal, me parece bien, pero con un acolchado por debajo. Claro, porque es que el impacto, es que lo has definido perfectamente, es que el impacto debajo de una cota de malla, o sea, vale, sí, te evitará el golpe, pero es que la contusión te la llevas. De hecho, un golpe en una tibia con una greba solo, si no llevas ningún acolchado, te puede dejar perfectamente incapacitado, ¿eh? Sí, sí, pues por la misma razón. Pues ya te digo, para mí este es mi gladiador favorito. No sé si es por la tipología o por la forma de combatir, pero me gusta bastante. ¿Quieres hablar de su derivación, que antes la hemos tocado por encima? Era el El Secutor. sécuto, sí. Al final, en muchas lápidas aparece nombrado el murmillo contra rete, que es un murmillo que se enfrenta a un retiario. ¿Qué pasa con el retiario? El retiario, las armas principales de un retiario son un tridente y una red, que no la única. Tiene también un puñal ligeramente más largo que el de sus rivales. Pero, claro, un casco anguloso, con cresta, con alas, es muy fácil engancharlo con el tridente y es muy fácil que la red se atrape mucho mejor. Entonces, la evolución de la armatura técnica es adaptarse a esas necesidades, intentar no aventajar tanto a un gladiador, intentar equilibrarlos, y la evolución natural es que preserva todo, menos el casco, que evoluciona y quita todas las aristas para convertirse en un casco totalmente redondeado. Conserva la cresta, sí, pero ya no tiene ángulos, es un semicírculo por completo. Pierde las alas y se convierte en un casco mucho más redondeado, parece un huevo, literalmente. O sea, hay varias versiones del casco de Secutor, pero todas son un huevo, y eso está estudiado para que la red resbale, no por otra cosa. Luego también se especula, y esto son hipótesis, porque hay quien dice que simplemente pues un intento del ilustrador, del pintor, en reflejar la curvatura del escudo, y hay quien dice que el escudo del Secutor se le redondean las esquinas precisamente por lo mismo, para que no se enganche la red. Pero aquí hay un debate tremendo, nadie se ha puesto de acuerdo. Nosotros en la asociación hemos redondeado las esquinas de los escudos, solo de uno de los lados, porque también intuimos, a través de la práctica, que con un giro de muñeca puedes poner
las esquinas redondeadas para arriba o para abajo. Entonces, nuestro escudo tiene un par de esquinas y otro par redondeadas. Entonces, en función de si el retiario tiene la red, las esquinas redondeadas están para arriba, para evitar que la red se enganche, pero te dejan los hombros un poco más desprotegidos. Y en el momento en el que el retiario pierde la red, le damos la vuelta y tenemos las esquinas como tal, porque ya no tenemos el peligro de la red, pero cubre más el cuerpo. Entonces es más difícil llegar a impactar en los hombros. Ostras. Y el tema de la visión, ¿qué tal? Tú que eres recreador histórico, ¿qué tal es ver a través del casco de un Secutor? Con esos orificios tan pequeñitos. Pues mira, es que depende del casco de Secutor, porque hay uno que tiene como 2 orificios así pequeñitos y otro que es una pantalla con muchos agujeritos, como si fuera un colador. El que tiene solo 2 agujeros es un infierno, tío, porque ves como un caballo, ves solo para el frente, no tienes visión periférica para nada. Y con un tío que se mueve tanto como el retiario, es un putadón enorme. Es un putadón enorme. Otra cosa que nos habla de la evolución de las armaturas, porque el casco que tiene la pantalla con muchos agujeritos es posterior al casco que tiene solo 2 agujeros grandes. Pero es una putada enorme. Porque aparte, para mí, el gladiador más complicado de hacer y más sufrido, sin duda ninguna, es el Secutor. Porque es mucho más fácil recibir golpes, te cansas muchísimo más porque tu rival no lleva el peso que llevas tú, tiene una visión mucho mejor que la tuya, respira mucho mejor, porque el problema de los cascos que van tan ceñidos que respiras por los ojos al final, o sea, el aire te entra o por donde tienes la abertura de los ojos o por debajo y te estás tragando tu propia respiración, con lo cual te fatigas más. Y es una sensación súper agobiante el Secutor. Y un calorcito interesante también ahí debajo. Sí, totalmente. Yo cuando veo luchar a un Secutor digo, ole por él, porque es el más sufrido de todos los gladiadores, pero sin duda ninguna, ¿eh? Bueno, ahora que estoy mirando la imagen que me has pasado, que está luchando contra el retiario, ahora me ha venido a la cabeza también el peso del escudo. Que es que no es fácil la esgrima con un escudo. Yo le Claro, es co- que tiene sus pros y sus contras. Cuanto más grande, más te protege, pero más te fatiga. Claro, es que protege mucho, pero levántalo, tenlo en alto. De hecho, nosotros lo que hacemos en las recreaciones es distinguimos, ¿no?, la distancia de combate en rojo, amarillo, verde, que creo que es algo también que se hace en esgrima, no lo sé. Verde es una distancia donde podrías tener el escudo apoyado, por ejemplo, tranquilamente y puedes tener la guardia baja, porque si tu rival decidiera atacar, tienes un tiempo de reacción suficiente como para cubrirte, ¿no? No tiene un alcance y tienes un tiempo de reacción. El amarillo es que no te tiene al alcance, pero realmente tu tiempo de reacción ya es muy corto. Entonces estás en una semiguardia, no tienes el escudo apoyado, pero tampoco estás completamente cubierto, ¿no? Y el rojo es ya en plan guardia total porque estás en posición de que te reen y tú poder arrear, ¿no? Entonces, lo que hacemos muchas veces, a lo mejor cuando la fatiga empieza a ser muy intensa, es buscar esa distancia verde para reposar unos segundos y volver otra vez. Porque el hombro ahí se fatiga muchísimo. O sea, el dolor que te puede llegar a generar el hombro de estar aguantando tanto peso de forma tan constante en una postura que no es nada anatómica, es brutal. Sí, sí, Tú total. imagínate en el gimnasio aguantar una mancuerna así, ¿sabes? De una mancuerna de 5 kilos, 6 kilos, durante 5 minutos, en estático. La gente piensa que es una tontería porque, claro, no se ve ese sufrimiento, no se percibe. Pero yo les pido que hagan la prueba. Una garrafa de 5 litros, que se la imaginen, meterla así con el brazo recogido, ¿sabes? Y aguantar ahí 5 minutitos y moviendo. No sé, se me ocurre una cosa muchísimo más funcional que creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Eso de cuando vas a comprar y tienes que llevar la compra, que aparcas el coche a 3 manzanas de tu casa. Claro, ese camino que estás llevando las 40 bolsas es súper molesto. Sí, Pues sí. yo creo que se puede extrapolar a esto. Es una tontería, pero yo creo que el principio es el mismo. Y hay una, Claro, y en las bolsas tienes cierta movilidad porque puedes irte desplazando un poco. El otro es estático porque tienes que cubrirte y no, aguantar golpes encima. totalmente. Es que el escudo romano, sobre todo el que tiene forma de teja, que creo que el del murmillo es un poquito más corto que el del legionario. Corrígeme si me equivoco, o puede que tenga también las mismas medidas, ¿no? Al final, puede. Sí, o sea, el escudo legionario y el escudo murmillo son lo mismo Ajá. al final. Cambiará las decoraciones y demás, pero lo que es materiales, tamaño, tal, es exactamente lo mismo. Alguna pequeña licencia para diferenciarlos, pero en esencia es el mismo escudo, ¿verdad? Sí, Ajá. sí. Pues claro, la gente que no lo conoce, porque la gente está acostumbrada al típico escudo redondo que tiene la abrazadera, que tú lo metes por la abrazadera y coges en un lateral, pero el agarre con la mano, porque el agarre es en posición horizontal. O Sí. sea, todo el que lo prueba por primera vez acaba muy sorprendido. Y además para mal, porque se da cuenta de que es incómodo, es bastante difícil de manejar. A mí me pasó con el escudo de legionario, que como bien hemos dicho es clavado a este. Y sobre todo que si tú no llevas la mano vendada con algún tipo de protección, te estás acordando durante unos cuantos días del dorso de la mano.
Sí, A sí, sí, todos, a totalmente. todos, por lo menos hasta que conozco hasta la fecha, es un 10 de 10, por ponerte una estadística real, de que todos se han hecho daño en el dorso de la mano precisamente por el desconocimiento de ese tipo de escudo. Totalmente, totalmente. Siempre una telita, un trozo de piel, un trozo de cuero, un algo. Y no basta, yo me pongo una venda de lino para amortiguarlo y me tengo que buscar otro sistema. No sé si coger una venda de lana o otro tipo de material o incluso forrar de Nosotros lo que cuero. hacemos normalmente es adherir a lo que es el propio escudo un trozo de piel con el pelo hacia la mano, obviamente, allá donde roza la mano, y fin. Sí, hasta ahí eso ya te lo amortigua del todo. Es que lo he escuchado, de hecho lo que estaba Es comentando muy ahora. eso porque si lo pones en la mano al final te resbala cualquier cosa, tienes que andar poniéndolo, quitándolo. Muchas veces hay que luchar varias veces, tienes que cambiarte súper rápido y tal, entonces lo pegamos al escudo y con Dios. Pues bueno, toma la sugerencia. Mira, aquí en directo ha salido una buena sugerencia. Sí, 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 sí. Es probar cosas. Pues bueno, ahora hemos hablado de un gladiador pesado, ahora vamos a hablar de uno ligero, que sería el archifamoso retiario, ¿no? El del Por ejemplo. tridente. Sí, sí. ¿Qué nos podría decir este gladiador tan característico? Pues mira, a ver, no recuerdo ahora mismo en qué época sale, pero es en torno al primer siglo, y es un gladiador que hay aún mucha disputa a día de hoy de dónde sale, ¿no? Hay quien dice que es un gladiador pues, que refleja a los pescadores que se enfrentan a los peces, lo que decía antes. Yo no soy nada fan de esa hipótesis. Soy más fan de la hipótesis que dice que a lo mejor intenta recrear a los asediados por Alejandro Magno en la península, en la isla de Tiro, dependiendo cómo estuviera la marea, ¿no? Que se defienden con redes y con tridentes del asedio de Alejandro Magno. Y los romanos también tenían mucha costumbre pues, de replicar hazañas bélicas o episodios curiosos de la historia, sobre todo si ellos participaban, aunque este no sería el caso, replicarlo en la arena. Entonces yo soy más fan de esa teoría. Lo que pasa es que tampoco ninguna me convence al 100%, ¿sabes? Pero bueno, el hecho es que aparece, irrumpe en la arena y es un gladiador súper polémico. ¿Por qué? Porque es muy odiado y muy querido al mismo tiempo. Da mucho espectáculo, todo lo que quieras, pero también lo tachan muchas veces de cobarde, porque está todo el rato moviéndose, huyendo, como que no acepta un combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Entonces lo que hablábamos antes de esos valores de gallardía, de arrojo, de técnica, de valor, en el retiario como que son un poco huidizos, ¿no? Y luego otro tema, que lucha a cara descubierta, lo cual en la época romana, el ofrecer tu cuerpo para el disfrute de otros, fuera como fuera, era considerado infame, que era, vamos, la escoria de la sociedad, lo más bajo, ¿no? Los actores de teatro eran infames, porque estaban interpretando a través de su cuerpo algo que divertía a otros. Estaban en la misma categoría, actores, gladiadores y putas, para que te hagas una idea. Porque su cuerpo es usado para divertimento de otros, sea de una manera directa o indirecta. Entonces, al verse en la cara, era el infame de los infames, ¿no? Porque los demás, al menos, pues no se le veía la cara. Es un gladiador súper ágil, es el único gladiador que no lleva casco. Bueno, hay una variación del retiario que tampoco lo lleva, pero en fin, es el único que no lleva casco. Lleva un arma a distancia, porque el tridente le da muchísima más distancia, ¿no? Y tiene un arma arrojadiza, que es el único que tiene un arma arrojadiza como tal, quitando los jaculators, que es una cosa republicana que lanzaban jabalinas, ¿no? Y no estoy muy seguro de si meterlo dentro de la categoría de gladiadores aún a día de hoy. Pero sí que era muy móvil, daba mucha vistosidad y era muy odiado. Y a día de hoy, pues es eso, hay diversas hipótesis, pero no se sabe muy bien el por qué o el cómo aparece. Curioso, un hombre curioso. Y de hecho hay una cosa que se llama el protorretiario, que lo tengo aquí, porque es una imagen muy curiosa que sacó François Gilbert en su último libro, que es un retiario con casco y con armadura. Fijaros. No sé si se acaba de ver ahí. Sí, se aprecia. Es muy curioso. Esto le llaman el protorretiario. Aparece en un fresco y un bajo relieve y luego no vuelve a aparecer nunca más. Es muy curioso. Pues eso. Y llevo eso, un tridente que es un arma fatídica. Es que me leí el ensayo de Alfonso Mañas, el de Gladiadores, antes lo hemos mencionado. Tengo entendido que la reforma de Augusto en parte vino dado precisamente por la introducción de este tipo de gladiador, que fue la revolución en el mundo de la gladiatura. Él lo define así. Sí, pues me refiero, él controla bastante más que yo, así que vamos a secundar sus palabras en ese sentido. Ya te digo, no recuerdo ahora mismo en qué momento de la historia aparece, pero recuerdo eso, que por mucho que busques, como ¡puf! Apareció, ¿sabes? No hay como una evolución que digas, no, pues mira, empezó
como este pueblo que derrotaron, pues como hablábamos antes de los galos o de los samitas o tal, y fue evolucionando en los gladiadores, pero ¡puf! Aparece el retiario. Este sí que parece que nace por generación espontánea. Antes hacíamos la broma, pero cuidado que este Al tiene final, papeleta. mira, los romanos buscaban sobre todo introducir novedades, ¿no? Que el público no se aburriera. Entonces, mi hipótesis personal es que el retiario fue uno de estos casos, ¿no? ¿Cómo podemos meter diversidad, algo de chicha en el espectáculo? Pues nos sacamos esto de la manga. ¿De dónde salió la inspiración? Ya es otra cosa. Tenemos otro, por ejemplo, el curupelario, que creo que fue otra cosa por el estilo, que apareció y desapareció, que mi hipótesis es que dio tan poca espectacularidad o era tan aburrido que lo quitaron al poco de meterlo. Ay, perdona mi ignorancia, ¿cuál es el crupelario? El crupelario es uno que lleva un casco que se parece mucho al de los cruzados mítico este de latón, que es un cono. Ah, Un cono ese. que lleva una segmentata y Cota de Mayo se va completamente armado con las mánicas de metal y un escudo redondo pequeñito y una glaya. O sea, es un tanque, está cubierto de metal por todos lados. Entonces, ¿qué sentido tiene? Que algo que busca la cualidad, la marcialidad, el riesgo de que te pinchen, vaya totalmente cubierto. Pero tenemos una estatuilla que nos da evidencia de que existió y alguna mención, ¿no? Pero es un periodo muy corto, no sé, 20, 30 años que se menciona y luego desaparece, no se vuelve a mencionar nunca. Entonces seguramente sería un intento de meter algo nuevo que no funcionó y se fue. Hipótesis personal, de nuevo. Sí, o algo para animar a algún festival en concreto y que no cuajó la idea, claro. Incluso para demostrar que habían subyugado una rebelión, ¿no? Porque esto fue de una rebelión de un pueblo celta, que no recuerdo ahora el nombre, que se armaron así para enfrentarse a los romanos, completamente acorazados. También puede ser, oye, los vencimos, los metemos a la arena, que sean ahí pues como una humillación, que eso se hacía un poco al principio, ¿no? He vencido a un pueblo, entonces sus guerreros van a ser mis gladiadores. Bueno, es que de hecho era la principal cantera, ¿no?, de reclutamiento de gladiadores para el futuro. Republicana, sí. Pueblos vencidos que los obligaban a luchar en la arena. Luego fueron cambiando también porque, claro, imagínate, los samnitas. Decimos a los samnitas, vamos a humillarnos en la arena, los hemos subyugado, son parte de la arena. Claro, luego llega un tiempo que, pasada la guerra, pasada la subyugación, ya son parte del pueblo romano. Entonces ya no está bien reírse de ellos. Entonces evolucionan, cambian a otras cosas. Nos reiremos de otros. Claro, porque estos ya son romanos. Total. Pues vamos a seguir nuestro recorrido. Me está divirtiendo bastante esta charla, ¿eh? Estoy aprendiendo un montón. De gladiadores, vamos, es una maravilla. Totalmente, sí. Es que además da mucho juego, ¿eh? Sí que da, sí. Esta temática. ¿Qué nos podrías decir del Oplomaco? Pues mira, el Oplomaco es que aquí hay muchísimas teorías y es una cosa que me fascina por lo enfrentado que está el mundo académico de la investigación en torno al Oplomaco, ¿no? Hay dos frentes, uno liderado por el italiano que os dije antes, Dario Battaglia, y algún seguidor, por ejemplo, a mí me convence mucho más su teoría, y otros como, por ejemplo, pues Alfonso Mañas. Tengo mucha amistad con los dos, me refiero, aquí no hay ni odios ni tal, me caen los dos igual de bien, pero las teorías pues son las teorías de cada uno. Alfonso Mañas dice, por ejemplo, que el Oplómaco pues es como una descendencia o una imitación del armamento que llevaban los hoplitas griegos, ¿no? Y Dario Battaglia dice que es una evolución de los peltastas griegos, ¿vale? Los peltastas eran tropas ligeras que acompañaban a los hoplitas, que llevaban un escudo redondo, más pequeño, que lanzaban jabalinas, ¿vale? No llevaban una armadura muy grande que se diga. Y los hoplitas pues eran los tanques acorazados de la época, la élite del ejército, ¿no? Iban totalmente acorazados, llevaban un aspis enorme, una doris larguísima, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alfonso Mañas nos dice que el escudo redondo del Oplómaco, porque lleva un escudo redondo, que es una representación del aspis de los hoplitas, y que la lanza que lleva, pues que es una representación en un tamaño más pequeño de la lanza de un hoplita, y las grebas, pues lo mismo, ¿no? Y que incluso que las crestas de algún gorro frigio, de algún casco frigio y demás, pues que pueden recordar la cresta que tiene el Oplomaco. Dario Battaglia, por su parte, dice que la pelte, que es el escudo de los peltastas, que es más pequeño, redondeado también, y más de acorde al que usa el Oplómaco. Y que la lanza del Oplómaco, que tiene más que ver con una jabalina por tamaño, por grosor, que también es pues herencia de las jabalinas que llevaban los peltastas, y que de hecho los peltastas normalmente, que provenían de la zona de la Tracia y todo por ahí, llevaban un gorro frigio que también recuerda un poco a la cresta que lleva el casco, ¿no? Entonces Dario Battaglia documenta una serie de modificaciones en los peltastas y las relaciona pues con estos gladiadores, no solo con la época de Augusto, sino con los precedentes, ¿sí? Alfonso Mañas, por el contrario, dice que todas esas figuras que
Dario Battaglia identifica como oplómacos, son en realidad variedades del tracio, que es otra tipología que veremos después. Entonces, al final, a mí me apasiona mucho más toda la justificación que da Dario Battaglia. Pero, de nuevo, como siempre, esto es el campo de la hipótesis. A mí no me gusta hablar de certezas, a menos que sea algo impepinable, ¿no? Pues, por ejemplo, yo qué sé, los cascos que hablamos antes del sécuto se encontraron físicamente en Pompeya. No hay tutías, han investigado, son así. Pero cuando hablamos de citas, de investigaciones basadas en dibujos de relieves, son todo hipótesis. Personalmente, a mí me gusta más la diferenciación que hace Darío, ¿no? Que es un tipo de tracio, que hay como dos tipos de tracio, uno que va con lanza, otro que va con espada curva, y que evolucionan todos un poco pues, de los peltastas y de los guerreros tracios. Entonces, depende. De forma es paralela. Un gladiador ciertamente complejo, porque es un gladiador que tiene un arma de alcance, que es una lanza, tiene un escudo pequeño, es una pármula, pero que va con unas grebas grandes, con lo cual la defensa pues, puede estar bastante equilibrada con un murmillo, y también tiene un puñal. Entonces, en el momento en el que pierde la ventaja de la distancia, puede tirar la lanza, sacar su puñal, que tiene ahí pues 2-3 segundos que está jodido, y meterse en un cuerpo a cuerpo más igualado. Ya no está tan puteado por la lanza. Entonces, para mí es un gladiador súper versátil. De hecho, es lo que más he hecho en mi vida y es lo que más me gusta luchar. Ah, sí, ¿ese es tu gladiador favorito? Para luchar, sí. Para luchar, sí. Para luchar, sí. Para ver prefiero otros, pero para luchar prefiero el oplómaco. Al final del programa lo tienes que decir, en exclusiva. Si te parece bien. Vale, pues mira, hemos sacado una información muy valiosa. Pues es súper interesante, no sabía nada. O sea, yo tenía entendido precisamente la versión de Alfonso, de que es un gladiador que deriva del Oplita. Y es que además me parecen que son dos versiones, tanto la de un historiador como de otro, que son súper contradictorias. Porque es que no hay nada más antagonista a un Oplita que un peltasta. Sí, totalmente. Es que son formas de combatir radicalmente opuestas. Es que no. Ahora me he quedado ahora un poco como intentando asimilarlo, ¿no? Porque claro, no me imagino. Es que no me lo imagino. Yo hablando con Alfonso, por ejemplo, me dice, es que no tiene ningún sentido que no sea la descendencia de un hoplita, ¿no? Y me lo justifica y me da sus razones y tal, pero a mí me acaba de convencer más la de Dario. ¿Qué pasa? Son dos figuras súper importantes a nivel de investigación, ¿no? Entonces no me atrevo a quitarle la razón a nadie, pero sí que a mí me convence más la teoría de Dario. Al final, claro, cada uno desde su lógica, desde su perspectiva, pues aplica su forma de entender las cosas. Yo a lo mejor, haciendo un breve análisis, utilizando la valiosísima información que nos estás dando, que me parece que es maravillosa, que ya te digo, no lo sabía. Yo creo, o sería partidario de la teoría de Alfonso Mañas, que básicamente fue reduciendo el equipo precisamente por esa necesidad de espectáculo que tú has mencionado antes, ¿no? En plan de, oye, que si esto está completamente blindado, no va a haber, como decimos vulgarmente, no va a haber aquí Dios que se le acerque. Vamos a darle un poco más de morbo al asunto. Pues ahora tú lanzas. Por ejemplo, al murmillo no le redujeron nada. Tienes razón. Bueno, pero no tenía armadura igual. Tenía el escudo, tenía, bueno, el tamaño de la espada, iba a decir de las Sifos. Igual, porque no era un gladius legionario, era un gladius recortado, ¿verdad? Era un pugio. Después de la reforma, antes de la reforma luchaba con un gladius militar. Es que un pugio es así. Sí. Son 30 centímetros de hoja, más o menos. No sé, bueno, es que al final esto aquí hay muchísima especulación, también lo hemos mencionado antes y bueno, eso dejamos a los espectadores, a los taberneros, que cada uno discurre, saque su propia conclusión. Investigue y lea y Totalmente. Y de las hipótesis que más le convenzan a él. Que esto sirva para que todo el mundo se documente. Claro, al final lo que estamos haciendo tú y yo es hablar de lo que ya está escrito, me refiero. Yo me dedico a investigar lo que ya escribieron otros que saben más que yo. Mi parte principal es luego la puesta en práctica, ¿no? Yo la investigación me fío de quienes ya escribieron antes que yo y, bueno, pues tienen las titulaciones y todo lo al respecto. Entonces yo lo único que hago es hipotetizar y replicar lo que otros han dicho. Totalmente. Bueno, pues después de este gladiador tan interesante y tan desconocido, bueno, más que desconocido, interesante, ¿no? Por esta serie de datos que nos has dado, ¿qué nos quedaría comentar? Pues mira, si es más famoso quizás el tracio, que es el que entra en polémica con el oplómaco, ¿no? Ostras, pues sí, pues dale. Mira, el tracio es que es, por ejemplo, lleva las mismas grebas que lleva un oplómaco. Lleva el mismo casco, salvo por un detalle ornamental, que el oplómaco. Lleva un escudo pequeño, pero este es curvado. Tiene el mismo tamaño, más o menos, pero la pármula del tracio es un escudo rectangular o semicuadrado
curvado y el del oplómaco es circular, pero al final son más o menos del mismo tamaño, ¿no? Y la peculiaridad del tracio es que lleva una arma con una hoja curva, que recuerda mucho pues, a las sicas de los dacios, ¿no? Las falx eran las espadas grandes curvadas y los puñales que ellos tenían eran las sicas, que eran curvadas. Pues lleva la sica y esto se hipotetiza y luego en la práctica se corrobora que es, por ejemplo, para esquivar los escudos de sus rivales, porque un murmillo es muy complicado atacar con una hoja recta. No llegas. Cuando quieres llegar te tropieza la muñeca en el escudo. Sin embargo, con una hoja curva eres muy capaz de sortear el escudo y que esa hoja acabe pinchando. Entonces, es muy curioso por cómo estudian, ¿no?, todos los detalles de, pues mira, le vamos a poner nada, 5 centímetros al final de la hoja que sean en curva para que pueda sobrepasar esto y entonces el murmillo esté más puteado, ¿no? Ajá. Y claro, al final tienen cosas muy parecidas. Cambia ligeramente el escudo, porque tienen el mismo tamaño, pero uno es curvado y otro es redondeado, y el arma, que el oplómaco tiene a mayores una lanza y un puñal recto, y el tracio tiene un puñal curvo, pero todo lo demás es igual. El casco es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo único que añade el tracio es que lleva la cabeza de un grifo en la punta de la cresta, pero luego el casco es igual, es una morfología casi idéntica. Ajá. Y eso, llevan las dos grebas altas también, el mismo tipo de protección, todo. Y los dos están encajados en la categoría parmularia, es decir, en los ágiles. Ahora te lo iba a comentar. O sea, me he dado cuenta de que tiene 2 grebas en vez de una. Sí, claro. Y mucho más grandes. Porque los que llevan escudos pequeños, los parmulari, llevan esas 2 grebas para compensar la escasa defensa del escudo. Sin embargo, los scutari, como ya llevan escudos muy grandes, llevan una greba pequeña que les cubre la parte de la pierna que queda expuesta. Ajá. Vale, es decir, al final, las grebas, tanto de unos como otros, la funcionalidad es cubrir la parte de pierna que queda expuesta del escudo. Uh-huh. Y mi pregunta es, pero en referencia, por ejemplo, a la sica, al arma, ¿se esgrimiría con la punta mirando hacia el interior o hacia el exterior? Se mira con la punta mirando hacia el interior, es decir, al contrario que una cimitarra, porque la gente la suele ver y dice, una cimitarra. O sea, el pico iría hacia el enemigo. Es que realmente tú cuando la agarras, la sueles agarrar, es que además no tengo ni ninguna en casa, que la punta se meta hacia adentro, no hacia allí ni hacia aquí, sino hacia adentro. Vale, entiendo. Como si fuera un gancho. Vale, o sea, ¿vale? La forma de combatir sería como si fuese, o sea, sería la función que sería apartar el escudo o sortearlo. 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 Entonces, claro, tú lo que quieres es que la punta vaya hacia el rival. Que la gente normalmente cuando no la conoce, la ve, nos pasa muchas veces, o lo mejor cuando después de las luchas dejamos coger las armas y tal, la gente la agarra como si fuera una cimitarra, un arma de corte, ¿no? En plan, ¡fua! Y te pego el corte. Pues es justo al revés. Porque la función no es cortar, es pinchar. Es que sobrepase el escudo y ¡pum! Pinche. Ay, no sé dónde leí. ¿Eso también estaría relacionado con el valor simbólico del pico de un grifo? Sí, exactamente. Ajá. Exactamente. El rollo de cómo ataca un grifo. Pica. Entonces, el movimiento de la sica es exactamente el mismo. Wow, es súper curioso, ¿no? La cantidad de simbología que está impregnada, que no nos damos cuenta, que pasamos por alto y está ahí. Está ahí. De hecho, creo que te pasé una foto de un par de tracios de mi grupo, sí, que todos tienen la sica agarrada, entonces puedes ver perfectamente cómo se agarra, en posición de descanso y no. Sí, las estoy pasando ahora. Es espectacular. Y que bueno, que me refiero, la gente si tiene curiosidad, en YouTube tenemos colgados combates, buscan uno de un tracio y ven perfectamente cómo se usa. Ostras, pues te tomo la palabra. Mira, si quieres después cuando acabemos de grabar me pasas el enlace y lo pongo en la cajita de comentarios para que la gente pueda acceder. Perfecto. Bueno, y llegados a este punto tengo que hacer un pequeño paréntesis para decir a la gente que nos ha seguido hasta ahora que si no se ha suscrito que lo haga, que se suscriba a la taberna de Castor y Pollux y a todas las redes sociales de Lucius Speculus. Eso es muy importante, ¿eh? Que así eso nos ayuda bastante, que un pequeño gesto que es gratis a nosotros nos ayuda pues a seguir creciendo y a que la gente nos conozca más para poder dedicarnos a lo que nos gusta, ¿verdad que sí? Totalmente. Todo granito ayuda. Pues bueno, hemos repasado los principales tipos de gladiadores, que nos quedarían los provocadores. Bueno, pues nada, los provocadores son curiosos porque son el único gladiador que se enfrenta a sí mismo. Hay un registro o dos, no recuerdo, creo que uno nada más, que se enfrentó a un murmillo, es un bajo relieve que se ve, ¿no? Pero fuera de eso, son los únicos gladiadores que se enfrentan solo contra sí mismos. Es un combate aparte
en la práctica, ¿no? Esto ya no hablo de a nivel divulgación o investigación, sino a nivel de práctica, súper violento, porque hay muchísimos escudazos, guillotinas, que son los golpes al casco del rival, ¿no? Puñaladas muy directas, es súper intenso, porque al final, como luchas contra alguien con tu mismo armamento, estás viendo en todo momento o estás sintiendo, empatizas todo momento con cómo ataca y cómo defiende, o sea, conoces muy bien a tu rival. Entonces, eso no sé por qué, porque da igual qué grupo te pongas, sea grupo a puntos, sea coreografiado, sea a lucha, todos los provocadores siempre van a ser los combates más violentos que veas en un espectáculo, ¿no? A menos que sea gente nueva y tenga ese miedo a dar o a recibir o tal, pero si están un poco bregados, son los combates más violentos. De hecho, o sea, a mí ya me hace pensar, la palabra provocadores ya me hace pensar, ¿no? En que sería igual para calentar un poco el público, para provocar esas ansias de ver más y demás. Pero bueno, esto es una hipótesis personal, ¿eh? No quiero sentar cátedra con esto. Pero sí, después otra cosa curiosa es que llevan como horguera, una pechera pequeñita. Y esto es porque básicamente muchas veces son mejor golpes que van directamente a la cara o que resbalan por el casco, porque si te das cuenta no tiene las alas superiores que tienen todos los otros. Tiene como un cubrenucas, pero por aquí delante tiene nada, una visera muy finita. Golpes que resbalarían ahí y fueran al pecho directamente, golpes sucios, es decir, golpes que técnicamente no van directos al pecho, sino que es que rebotan de otro lado, que acabarían mucho en el pecho y que una manera de no acabar el combate por un golpe sucio sería pues protegerlos ahí. Tienen un escudo como el del murmillo en morfología, pero ligeramente más pequeño. Por eso llevan una greba también, ¿sabes? Y poco más hay que comentar de los provocadores en este sentido. A mí lo que me llama poderosamente la atención es el tipo de casco que llevan, que me recuerda un montón al casco legionario. Es que es un casco de legionario con facial. Lo han convertido en un yelmo. De hecho, los provocadores republicanos luchaban con un casco de legionario. Anda. Claro, cuando iban a cara descubierta, ¿no? Como han mencionado antes, antes de la Exactamente. Claro, hay revolución. que diferenciar el casco, que es el que lleva cara y orejas descubiertas, y yelmo, que es el que te cubre toda la cabeza. Claro, eso es completamente integral, o sea, te cubre toda la cabeza entera. Y eso es otro detalle. La reforma de Augusto cambia los cascos por yelmos, que es un detalle súper importante. Y bueno, ¿qué nos quedaría por comentar de tipología? Porque creo que ya nos quedarían las Sí, tipologías tipologías las menores. más importantes ya las hemos visto todas. Y las que, si alguien va a una recreación, va a ver el 100% de las veces, son esas. Puede que le coincida que algún grupo innove y lleve alguna tipología mayores, sea republicana o sea fuera de estas, pero son las que más se replican porque también son las que más se usaron en época, ¿no? Luego tenemos pues variaciones de Reitari como el Laquerari, que en vez de llevar un tridente lleva un gancho y en vez de llevar una red lleva un lazo. También están, por ejemplo, el Scissor, que es pues, un gladiador que va con el casco del Secutor, una cota de malla, una especie de media luna, que es como una herramienta que servía en origen para cortar el cuero, y una Gladius, o sea, pero no se ven tanto ese tipo de armaturas, ¿no? Las que más se ven, las más conocidas, las que más se han estudiado, las que más restos han encontrado, hemos hablado de todas. Hay uno que me ha venido a la cabeza que está, a ver, vale que esto es ficción, ¿no? Pero he visto algún relieve. Este gladiador cuyo nombre no consigo recordar, que tenía dos espadas. El Dimacaeus. Sí, ¿qué me podrías decir de él? Porque me Mira, llama te mucho puedo la decir que atención también. hay muy poca evidencia sobre él. Es decir, sabemos que existía porque hay menciones a los Dimacaeus, pero me parece que son 2 menciones las que hay. Y luego hay mucha polémica en cuanto a unos cuantos relieves, 3 o 4 relieves, porque hay gente que dice que es un gladiador claramente con 2 espadas, porque tiene 2 espadas en la mano, pero hay gente que opina que ese gladiador realmente lo que está haciendo es llevar en una mano su arma y en la otra mano la arma del gladiador que acaba de vencer, porque no se les ve combatir, se les ve en posición de victoria o lo que sea, ¿sabes? Con 2 armas en la mano. Entonces no es algo que esté muy claro, porque aparte de Dimacaeus significa literalmente 2 machetes, entonces no se sabe exactamente. Es, ya te digo, una mención escrita y 2 relieves, entonces no hay como una base muy profunda. Y los relieves pues están aún muy en disputa. ¿Es un gladiador con 2 armas o es un gladiador con su arma y la arma del vencido? Ay, qué pena, porque es un gladiador que es muy vistoso. Sí, nosotros lo hemos, en un grupo que estaba anteriormente, lo hemos intentado replicar y he visto grupos que lo han intentado replicar en la actualidad y yo es un combate que no le veo demasiado sentido. Le veo sentido si luchas a puntos, pero los gladiadores reales no luchaban a puntos, se jugaban algo bastante más serio, ¿no? Entonces, al final, el coste de oportunidad de poder defenderte o poder atacar lo veo demasiado alto, no le veo mucho sentido, lo veo muy puteado a ese gladiador. O sea, no le Pues no tiene encuentras, una defensa real. claro, no le encuentras una funcionalidad lógica.
Es que no le veo una defensa real, porque su defensa es apartar los golpes de los demás con sus propias armas. Entonces, al final, sí, vale, tienes 2 armas para atacar. Perfecto. Pero tampoco es fácil llegar contra un rival que tiene un escudo, ¿sabes? Y que te puede bloquear con ese escudo. No sé, lo veo. Yo lo he probado, no me he sentido cómodo nunca, me parece demasiado complejo, pero vuelvo a decir, es una opinión meramente personal basada en mi experiencia y en mis habilidades, que igual es que soy manco con 2 armas, ¿sabes? Entonces, pero no le veo. Y aparte que eso, evidencia tenemos muy poquita, una cita y 2 relieves. No hay demasiada cosa más donde tirar. Entiendo. Pues qué pena. Este de hecho es el gladiador, bueno, gladiador. Vale que esto es ficción, ¿no? Pero es el Espartaco de la serie de Sangre y Arena. A ver, que es Sí, una patada, que es una patada a la historia en toda regla. Voy a decir una cosa, sin que sirva de precedente, pero aún así respeta más lo que es los acontecimientos lineales de la historia de Roma, lo respetan bastante más que la película de Stanley Kubrick, ¿eh? sí, a ver, yo es que con respecto a películas y a series dejé de pelear contra ellos hace mucho y me he dado cuenta de que nos hacen un favor, Adrián. Porque nos ponen en boca de la gente. Y cuando te ponen en boca de la gente busca y la gente quiere ver. Y cuando busca y quiere ver, el que tiene interés real, pues ya se queda con las cosas. Con las cosas. Totalmente. Totalmente. Y además esta serie que a mí particularmente me gustó bastante porque al margen bueno, de que tiene demasiado, está demasiado subida de tono, vamos a dejarla ahí, y tiene demasiado nivel de violencia. Bueno, a mí nunca es suficiente. Eh, lo que son los acontecimientos lineales de la historia de Roma, como he dicho antes, lo respeta bastante bien y la trama es bastante buena, o sea que te engancha, porque el Sí, sí, culebrón sí, que no, hay pues sí, me detrás gusta mucho, ¿eh? y donde quería llegar yo es que el esclavo el esclavo, perdón, el gladiador que representa a Espartaco en esa serie es precisamente este, ahí no me sale el nombre, el Dimacaerus. Sí, sí, sí. Bueno, lo he dicho bien, qué bien. Bueno, llegado a este punto y este pequeño inciso, pues nos tienes que decir cuál es tu gladiador favorito. Ahora, nos has dicho que te gusta representar el Oplomago, que es tu favorito en ese Sí. aspecto, pero así en términos generales, esto es una primicia, ¿eh? Sí, a ver, ya te digo, es que para luchar, como luchador, me gusta muchísimo el Oplomaco. Para ver el combate Retiario Secutor, para mí es el más bonito de ver, sin El, duda clas- ninguna. el clásico. Sí, el más bonito, porque es donde quizás hace falta más técnica, donde hay más provocación. Tiene ese rollo del torero, ¿no? Que el retiario está ofreciendo seguido y tiene el riesgo de ser pillado y va muy desarmado. Entonces, claro, te hace cosas muy bonitas el retiario, pero también cuando cobra, cobra durísimo. Entonces, a mí es muy bonito de ver ese duelo, ese desafío. Lo veo como un baile ya casi, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, a nivel de ponerte en tensión, el de Provocatores, sin duda, porque es golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe. Entonces, es que depende. Si tuviera que elegir uno solo, me sería muy, 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 muy difícil. La, Muy difícil. la conclusión es que no tienes un gladiador favorito, todos te gustan a Depende su de para manera. qué. Depende de Para para luchar, qué. mi favorito es el Oplómaco. Para ver, mi favorito es el duelo retiario Secutor. Wow, pues ahora mira, me ha despertado la curiosidad. Y en porcentaje de victorias, ¿quién suele ganar más? A día de hoy, Sí, es que depende. No te sé decir. claro, o sea, uno va. ¿Qué pasa? Que me pones en un problema, porque nosotros en la asociación no miramos la cosa por victoria, o sea, no lo vemos en ganar-perder, lo vemos en aguantar o no aguantar, cuántas veces te levantas, si eres capaz de ser un rival digno, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces no valoramos tanto el ganar o el perder, sino el aguantar. De hecho, nuestro reconocimiento, ¿no? Yo cuando, como un poco líder de la asociación, ¿no? Cuando veo que alguien ha demostrado lo que tiene que demostrar, que ha pasado por su etapa de novicio, que ha entrado de pleno en la gladiatura, el reconocimiento o el regalo que se le hace es luchar contra dos, pero en relevos. Es decir, el homenajeado lucha seguido contra dos que se están dando relevos. Es decir, esos dos, cuando uno se cansa, se sale y entra otro. Y el homenajeado tiene que seguir hasta donde aguante, hasta que no pueda más. Y para nosotros eso, o sea, el héroe del día es el que lucha solo. Y para nosotros el héroe del día no es el que gana de forma tradicional el combate, sino el que está perdiendo y aún así se levanta otra vez. Entonces, claro, Es un valor muy romano, ¿eh? nuestra forma de verlo es distinta. Es lo que te decía al final, ¿no? O al principio, cuando estábamos fuera de cámara. No buscamos replicar los antiguos, buscamos lo que buscan los antiguos. Buah, esta Entonces, frase es total. sensaciones. Qué bueno. Pues nada, yo tenía la curiosidad esa, ¿no? Porque claro, porque uno va con ese yelmo que no ve un pimiento, hablando mal y pronto, y el otro tiene la ventaja de la ligereza, pero claro, que también es una desventaja. Pero es lo que te digo, cuando cobra, cobra durísimo, ¿eh?
Cuando cobra durísimo. Durísimo. Y es Yo que las yo, veces que de retiario, cuando he pillado un golpe, me he ido al suelo un buen rato, ¿eh? directo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, también tiene que ser frustrante estar ahí dando golpes de ciego, dando palos de ciego, no intuyendo, porque tienes que intuir más que ver hacia dónde va. También dependiendo del Tiene una yelmo. gestión emocional muy grande, ¿eh? Porque claro, la ira está ahí, las emociones están ahí. Tú no las quieres en medio del combate, pero están ahí. Claro, eso es que al final la humanidad en el combate se trata de reducirlo al máximo posible, que no eliminarlo, porque eso es imposible. Sí, sí. Totalmente. O aprovecharlas en función de, o darte cuenta de que están ahí y darles un uso, ¿no? No dejarte. Al final es dominar tú las emociones y no que las emociones te dominen a ti. Que eso quizás sea lo más difícil de luchar, ¿no? Bajo mi punto de vista. Saber por qué estar ahí y no dejarte dominar por una emoción. Totalmente de acuerdo. Javier Romay, de Lucios Espículos, muchísimas gracias por haber venido a nuestra taberna virtual del Y por la Vicus invitación, Toscus. un placer. Wow, pues el placer ha sido mío. Tienes la puerta abierta para cuando quieras volver o ya te invitaré. Bueno, estás invitado siempre que quieras. Cuando tú quieras. Te hago la copia de la llave para ti, la copia de la llave para ti también para que puedas venir. Y nada, y si quieres decir algo a los telespectadores antes de cortar la transmisión. Nada, si tienen oportunidad de coincidir con nosotros en alguna, no es por tirarnos flores ni mucho menos, pero recomiendo que vean el espectáculo porque procuramos que sea un espectáculo no tanto en el sentido del espectáculo, sino en el sentido de buscar la emoción, ¿no? Y buscar un poco pues ese sentido de la ofrenda, del sufrimiento. Entonces procuramos hacerlo un poquito especial y distinto y pues eso, cuanta más gente se lo podamos transmitir y lo podamos tal, pues mejor. Así que los invito a eso, si coincide que están por Mérida, por Sasamón, por Lugo, por en fin, los sitios que vamos, Gilena, que pueden verlo a través de la web, que se pasen, que estaríamos encantados y agradecidos de su presencia. Pues ya sabéis, mis queridos taberneros, Lucius Spiculus, seguidlos en todas sus redes sociales para que no os perdáis nada de sus próximos eventos. Bueno, también escribes diferentes artículos, ¿no? En la web, he visto Sí, sí, algo por para ahí. divulgar un poco pues, lo que estuvimos hablando hoy en día, ¿no? Mitos, cosas de estas, sí. O sea, así ya sabéis que los gladiadores no solo comían gachas, entre otras muchas cosas. Y bueno, a lo dicho otra vez, te lo agradezco otra vez por haber estado aquí. Y bueno, y no os olvidéis a suscribiros a la taberna de Castor y Polus en todas sus redes sociales. Bueno, con esto nos despedimos con el valete Et Gaudete Quirites. Hasta otra. Y a ti, Quirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete Et Gaudete Quirites. Hasta otra.